Hoy queremos acercar a nuestros oyentes experiencias en primera persona. Y estas experiencias, se los aseguro, van a calar muy hondo en cada uno de ustedes. Esta noche hablamos de experiencias en la frontera, mis contactos con el más allá. Último trabajo de Paloma Navarrete, editado por Libros Cúpula, y que ha sido todo un placer el haber podido navegar entre sus páginas. Muy buenas noches y bienvenida a La Hora Bruja, Paloma. Buenas noches, Enoch. Encantada de estar con vosotros. Paloma, ¿cuándo es consciente de que tiene un don a través del cual ver e interactuar con el más allá? Yo soy consciente de que veía a personas que ya no estaban aquí desde muy pequeña, pues desde que tenía como 4 o 5 años, una cosa así. Pero no tenía conciencia de que eso fuera algo especial. Yo pensé que a todos los niños les pasaba lo mismo. Luego me fui dando cuenta de que no era así, porque cuando se lo contaba a mis amigas, pues mis amigas me miraban raro. Pero bueno, yo lo seguía teniendo, seguía viendo a mi bisabuela, luego también veía cosas que iban a pasar, y, en fin, vivía un poquito entre aquí y allí, y lo contaba, bueno, se lo contaba a la abuela, porque ella a mis hermanos no se lo contaba, y a mi madre tampoco, porque, pues yo lo que sé, me hubiera castigado seguramente. ¿Se torna difícil asimilar que se puede llegar a mediar con personas que ya no están entre nosotros? Pues verás, yo estas capacidades que tenía de pequeña, cuando fui creciendo, pues las fui dejando en la trastienda, porque estaba ya muy ocupada con el más acá, o sea, pues estudios, universidad, amigos, novios, ya estaba yo muy interesada en lo de aquí. Y cuando llegué a Guatemala fue cuando se despertó todo esto otra vez, cuando me encontró mi chamán, porque fue él el que me encontró, y cuando empecé a aprender a ordenar todas estas cosas, y entonces todo lo anterior, todo lo de mi infancia, ¡boom!, volvió al presente, afloró otra vez, y como ya tenía un guía para poder ir asimilándolo y sobre todo ordenándolo, es decir, empezar a desarrollar una técnica para fomentar estas capacidades, pues fue poco a poco, o sea que yo fui, ¿cómo te diría yo?, rumiando estas cosas y aceptándolas. Hablamos, si le parece, como ha hecho referencia a la figura de Don Diego, que ha sido un pilar indiscutible en todo su desarrollo personal y extrasensorial. Por supuesto, Don Diego me cambió la vida, sin duda ninguna, porque él me abrió unas puertas absolutamente apasionantes y me hizo desaprender muchas cosas que nos enseñan de esta realidad y aprender que hay otras realidades que están ahí, que se pueden comunicar con esta y que puedes establecer un contacto y tener experiencias en la otra realidad. Con él aprende, entre otras cosas, a ver el aura de las personas y realizar viajes astrales, ¿no es así? Efectivamente, me enseñó Don Diego a ver el aura y me enseñó Don Diego a hacer viajes astrales, que es de las experiencias más maravillosas que te pueden ocurrir, porque eso de volar, que todos tenemos ese ansia de volar, poder realizarlo, es absolutamente apasionante. Dentro de estas experiencias de viajes astrales, Paloma, ¿cuál le ha llegado a resultar más interesante? Mira, la experiencia más impactante de un viaje astral fue la experiencia de entrar en un volcán y viajar astralmente, pues, ¿cómo te diría yo?, hasta el centro de la Tierra, poco más o menos, en unos túneles de unos colores y de una belleza absolutamente apabullante, con unas sensaciones es que no las puedo explicar, porque todo es como si todo estuviera hipertrofiado, como si todas las sensaciones, los colores, los olores, los sonidos, todo fuera muchísimo más intenso que aquí. Y luego el decir estoy volando, no me estoy quemando, que esa es otra, claro, que yo estaba ahí entre fuego, entre llamas, no me quemaban, y estoy escuchando a la tierra, el rugido de aquella tierra,
y el fuego, bueno, fue lo más maravilloso, o sea, no he tenido un viaje astral igual. Son experiencias que, como decimos, ha vivido en compañía de su chamán, de don Diego, que con él vive también su primera experiencia con el espiritismo. Sí, eso fue una sesión muy, muy bonita, muy interesante, en la que apareció un espíritu que se llamaba Guido, que era italiano, que había vivido en la Toscana, en el Renacimiento, y que estaba encargado, en el otro lado, de ocuparse de los niños, de cuidar a los niños, por circunstancias que habían ocurrido en su vida en la tierra, digamos. Y yo le pedí que se ocupara de mis niñas, que yo tenía 2 niñas pequeñitas, y entonces se ocupó y venía a verlas. Tan es así que una mañana Natalia, que tenía 3 años, me dijo: mamá, anoche en mi cuarto había un señor que no era papá y era muy simpático. Y entonces yo pensé, Guido ha venido a verlas, cumple su promesa. Bueno, en su libro nos habla de psicofonías, ouija, bola de cristal. ¿Con qué medio de comunicación con el más allá sintoniza mejor, si me permite esta acepción? Con mi bola. Mi bola de cristal ya es como un apéndice de mí. O sea, mi bola y yo vamos juntas. Mi bola de cristal es el instrumento que yo he elegido para comunicarme con el más allá, porque yo no permito que los espíritus me invadan. O sea, como que los medium de incorporación se dejan invadir por el espíritu y entonces el espíritu habla por su boca. Uh-huh. Yo no soy un medium de incorporación, yo soy un medium clarividente. Entonces yo no permito a los espíritus que invadan mi cuerpo, pero sí que hablen conmigo, que se comuniquen conmigo. Entonces yo pongo mi bola como frontera, diría una vez más, entre el espíritu y yo, y es en mi bola, donde, bueno, que no es en mi bola, vamos, pero mi bola la utilizo como elemento de concentración, donde veo al espíritu y a través de mi bola me puedo comunicar con él, hablar con él, que me cuente, que me pida, y luego ya si pide ayuda, pues luego yo puedo ya ayudarle a que siga su viaje. Experiencias en la Frontera nos habla de lo duro que es para usted afrontar casos de desapariciones, pero hay uno en concreto inherente a desapariciones durante la represión argentina que no dejan indiferente al lector. Ni a mí me dejaron indiferente. Eso fue una tarde bastante terrible la que yo pasé, porque vinieron unas señoras argentinas a verme a mi consulta. Yo tenía una consulta de tarot y llegaron con unos álbumes de fotos de hombres y de fotos de mujeres, generalmente jóvenes, que habían desaparecido durante la dictadura y que nadie les daba razón de ellos, y estaban desesperadas, que querían saber qué había ocurrido con esas personas. Entonces, a través de las fotos y de la bola de cristal pude ver lo que había ocurrido con esas personas, y todo era muy terrible, muy, muy terrible. Yo vi torturas, vi cómo tiraban a personas desde los aviones, normalmente narcotizadas las personas, y esas personas se ahogaban. Vi a otras enterradas en Calviva, otras en fosas comunes, y por lo tanto la tensión emocional que había en esas horas que yo pasé con estas 2 señoras encantadoras fueron de una intensidad tremenda y de un dolor tremendo también. Muy duro tuvo que ser. Muy duro fue, sí. Desde que entra a formar parte del grupo EPTA, vive muchísimas experiencias, trabaja en muchísimos casos, como el vivido con el espíritu de Cipriano. ¡Oh! Cipriano, por Dios. ¡Qué personaje más desagradable, diría yo! Hay que decir que Cipriano sufrió una muerte violenta. Es decir, a Cipriano le mataron durante la Guerra Civil a pocos pasos de su casa. O sea, llegaron una noche, se lo llevaron y le dieron 3 tiros. Por lo tanto, había sido una muerte muy, muy terrible, ¿no?
pero Cipriano seguía en su casa y no se quería ir de su casa por nada del mundo hasta que no se fueran los nuevos habitantes de la casa. Esa casa había sido vendida, había sido comprada por otra familia, esa familia vivía allí, pero Cipriano no les dejaba vivir y no había manera de que Cipriano quisiera seguir su viaje. Yo si no quieren ayuda, si no quieren seguir su camino, no les puedo ayudar, porque el libre albedrío sigue existiendo en el otro lado. Y entonces fueron muchas las veces que tuvimos que ir a hablar con Cipriano, a enfrentarnos a Cipriano, y Cipriano seguía siendo igual de recalcitrante, igual de terco, igual de vengativo, porque él buscaba venganza, porque parece ser que estos compradores de la casa tenían conexión familiar o próxima con los asesinos, digamos, con los que le habían matado. Y bueno, montaba Cipriano unos poltergeist que esa pobre gente no podía vivir en esa casa, era imposible, tan es así que se tuvieron que ir. Y solamente cuando esa casa se volvió a vender, Cipriano desapareció. Pues la verdad que era un hombre, como bien dice, muy terco y seguro de sí mismo, de lo que quería. Seguro. Y además es que no había manera de convencerle de otra cosa. O sea, yo intentaba decirle que había que perdonar, que además el Cipriano tenía atrapada ahí a su pobre mujer, a Josefina, a su pobre mujer. Y su pobre mujer se quería ir, pero no la dejaba, porque decía que su obligación era estar con él. Y entonces, y nada, y Josefina se lo quería llevar y el otro no se quería ir. Bueno, fuimos muchísimas veces, fueron varios años con este caso. Son muchas las preguntas que se pueden hacer sobre todas las experiencias que se cuentan en este libro, pero para ir finalizando, Paloma, la historia de Rosina y Teodoro llega muy adentro. Ay, esa es la historia de que nos llamó un párroco, las preocupaciones del párroco, que tenía allí unos feligreses en un pueblecito serrano muy bonito, unos feligreses también que en su casa tenían visitantes, y entonces eran los abuelos los que visitaban la casa, y los abuelos pues seguían visitando la casa, y ellos no querían por nada del mundo que esos abuelos ya fallecidos siguieran viniendo por esa casa y cambiando las cosas de sitio, claro, ¿no? Y entonces ya, claro, ahí se desarrolló una historia de todo, de lindes de tierras, de conflictos familiares. La pobre Rosina iba a ver a su nuera porque su marido la maltrataba, y entonces su nuera se ocupó de ellos y los cuidó, y entonces había una hermana mala que no les había cuidado, y menos mal que el abuelo antes de morir cambió el testamento, y entonces ya vio que la buena era su nuera y le dejó casi todo a la nuera, a su hijo realmente, ¿no? Y no a la hija, no a la hermana. Y bueno, ya pudimos hacer que se fueran el abuelo y la abuela, esta familia se quedó. Vamos a ver, no pudimos hacer que se fuera el abuelo, porque el abuelo me dijo que había venido a buscar a su hijo, que él estaba allí y que hasta que su hijo no se fuera con él no se iría. Y resulta que al hijo le habían diagnosticado un cáncer muy, muy agresivo y él se negaba a operarse. Así que el abuelo pues vino a acompañarle en su último viaje. Pues una historia, como digo, que cala muy, muy hondo, Paloma. Pues sí. Fue bueno, la pobre Ana lloraba, estaba muy, muy compungida, pero bueno, el abuelo cumplía una misión y la abuela pues esperaba para irse con su marido. Muy bien, pues desde La Hora Bruja le agradecemos, Paloma, que nos haya atendido, y sobre todo esperamos que hayamos conseguido impregnar de curiosidad a nuestros oyentes y que se animen a leer Experiencias en la Frontera de Libros Cúpula. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Paloma. Muchísimas gracias a vosotros, he estado muy contenta hablando con vosotros, y también un abrazo para ti.